600 para todo el mundo es un coche muy entrañable, ¿no? Con el 600, pues la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los españoles aprendimos a conducir con el 600. En Italia no tuvo éxito alguno. Es un coche totalmente desconocido y aquí en España fue un éxito total. Recuerdo que se llegó a llamarle el ombligo, porque todos tenemos ombligo, toda la gente tenía 600. Cualquier individuo español de más de 50 años le dice del 600, hombre, si yo tuve uno, o nuevo o viejo de cuarto de quinta mano, y si no lo tuvo, pues se pega el farol de que lo tuvo. Y el que tenía un 600 realmente estaba orgullosa de tener un cochazo cuando era un coche, le llamaban utilitario y realmente es que era utilitario. SEAT nace por una necesidad que se nota en el país donde no hay automóviles, donde la suma de automóviles, más motocicletas, más camiones, más tractores, no alcanza la cifra de 100.000. Esto año 1950. En el proyecto de industrialización de la posguerra, del régimen, estaba evidentemente la necesidad de una industria nacional del automóvil. Y a la hora de escoger el socio tecnológico o el socio industrial o el socio capitalista, se inclinaron inmediatamente por Fiat. A mí me encargan en el año 54 que me ocupe de nacionalizar los elementos metálicos del coche. Y esa fue la gran labor que tuvimos que hacer para que el año 56, 57, el 90 y tantos % de los materiales de producción fuesen nacionales y tuviésemos posibilidades de fabricar, porque traerlo de Italia no había divisa. No se empieza por el coche popular en SEAT. Los primeros coches que se fabrican van dirigidos más bien a los sectores, digamos, que pueden comprarlos, que son los sectores económicamente bienestantes, con capacidad adquisitiva, y empieza a vislumbrarse la posibilidad de ampliar el público potencial que pudiera comprar coches SEAT a un precio más económico. Y ahí viene y empieza la historia del 600. Este es el edificio de las oficinas centrales de SEAT en la zona franca. Este era lo que se llama la planta noble, donde estaba el director de la SEAT y todo el personal directivo. Ahora entramos en lo que era el despacho del director, donde se tomaban las decisiones de SEAT. Aquí es donde se fraguó el proyecto 600. Proyecto 600 que inicia en el 1955, donde se decidieron las primeras inversiones, las ampliaciones de plantilla y todos aquellos pasos necesarios para que en el 1957 se lanzara el primer 600. En 1400, que fue el coche inicial, estaba previsto el utillaje, la maquinaria, las instalaciones, para hacer 80 coches al día en 2 turnos de trabajo. Y el 600 se proyecta para hacer 300 coches al día. O sea, casi 4 veces más. Se incrementan las plantillas, se efectúan inversiones y eso conlleva la necesidad de dar cobertura a una afluencia de trabajadores que muchos de ellos vienen de fuera de Cataluña, de Andalucía, de Galicia, de Castilla, y eso supone crear infraestructuras dentro de una filosofía de la época, la filosofía paternalista, y desde esta óptica SEAT promueve la edificación de un barrio, el barrio de las viviendas SEAT,
y con ello crean un cierto microcosmos, escuelas propias, las escuelas de SEAT, un ateneo, un bar. SEAT construyó una barriada en plan de viviendas económicas protegidas con subvenciones del Estado que resultan muy económicas de alquiler, pero no eran de propiedad de los que ocupaban la vivienda, sino con un módico alquiler, baratísimo. Mi padre entró a trabajar en enero del año 53 y entonces él, aparte de llevar durante el día su trabajo normal de mantenimiento como técnico electricista, por la noche era el jefe de orden y vigilancia, que se llamaba. La única cosa es que tenía que vivir aquí. Entonces aceptó vivir aquí, en esta casa, y nos vinimos a vivir toda la familia. Al principio vinieron mis padres con mi hermano, que es más mayor, y mi hermana, y yo ya nací aquí, en el año 55. Es decir, que yo nací directamente dentro de la SEAT. Como anécdota, podría decir, por ejemplo, que el presidente de la SEAT, don José Ortiz de Chaue, que era general de aviación, cuando me veía cuando yo era pequeño, que iba por aquí, me decía: ay, Paquito, Paquito, tú eres más de la SEAT que el 600. Claro, es una situación bastante peculiar, ¿no? Es decir, que hemos visto pues, crecer todo. Aquí hemos visto visitas de jefes de Estado, hemos visto a Franco cantidad de veces, a doña Carmen Polo, al rey Hussein, mandamases del régimen. Y vivir aquí para un niño, o para unos niños, era bastante curioso, porque es que era como tener como zona de juegos toda una fábrica. Los domingos, que tampoco se trabajaba, podíamos ir por toda la fábrica en bicicleta, nos metíamos en todos los sitios, nos metíamos en los túneles que hay debajo, porque toda la SEAT está llena de túneles, bajábamos, hacíamos lo que quisiéramos, ¿no? Y era una vida bastante peculiar para unos niños de aquella época, ¿no? Vivir aquí. Y a la vez también estabas en contacto con el mundo fabril, con los trabajadores, y eso te da una perspectiva un tanto diferente, ¿no? No es como si hubieras nacido en una ciudad, en una barriada normal, estás viviendo dentro de una fábrica. En aquella época, entrar a trabajar en la SEAT era el sueño de la clase media baja. Ya si conseguían que su hijo entrara en la escuela de aprendices, pues era una fortuna ya. Se encontraban que venían a la SEAT, les daban la comida, que costaba, me parece que era 2 o 3 pesetas, era simbólico. O les daban un bocadillo a media mañana, que les rompía el trabajo durante media hora, también gratis, que podían llevar a los hijos a la escuela, que la mayoría podía tener acceso a la vivienda. Coño, era un chollo aquello. Aquí una de las documentación que no podía faltar es la cartilla militar. Si no tenías la cartilla militar, que vieran ellos, digamos, no sé, el currículum, por decirlo de una forma que tenías, y el buen servicio que veías a la patria, lo tenías mal para otra. Y era mucho mejor si tenías una recomendación. Referencias tanto por parte del párroco del pueblo como por parte del secretario local de la Falange o del cuartel de la Guardia Civil. Había una disciplina enorme. Luego, cuando al salir se registraba la gente. ¿Cómo? No a cada uno, porque no habrían acabado nunca, pero aleatoriamente iba pasando y sonaba un timbre, y entonces al que estaba allí le registraban. Por aquí teníamos que pasar todos los que trabajábamos en el taller. Y bueno, tenías que tocar el timbre. Si el timbre sonaba,
te cacheaban y bueno, pues lo que si daba la coincidencia de que llevabas alguna cosa y tal, pues bueno, pues te sancionaban, ¿eh? Entonces esto era diario, ¿eh? Y a la hora de entrada, pues bueno, no te cacheaban, pero sí que estaban los vigilantes mirándote también, por si entrabas por propaganda, que normalmente, pues claro, se entraba. Hombre, pues eran cosas insignificantes, un fusible para un coche, una bombillita de un faro, cosas de estas que bueno, que no valían nada, pero que claro, se sacaban mucho, pues sí que era dinero, ¿no? Hubo un caso curioso, o sea, de unas palancas que salieron nuevas, que cuando fueron a montarlas, pues resulta que no había palancas ninguna, estaban todas montadas en los coches que estaban fuera en los aparcamientos, o sea, de gente que se las había sacado, ¿sabes? Y eso fue, bueno, pues unas sanciones masivas que hubo de 200 y pico, 300 que sancionaron, ¿eh? En una empresa grande tiene que haber unas normas de disciplina y de corrección, unos servicios de vigilancia, y al que desmanda, pues ahí se le llama la atención. Pero la gente no se desmandaba. Que va un reglamento interno, y el reglamento interno, cuando entrabas a SEAT, te lo da. Es un librito donde llevabas todos los artículos, todas las disposiciones que te exigían que cumplieras en el reglamento interno. Y uno de ellos, una de esas disposiciones, te decían que la chapita que tenía que llevar, por supuesto las chapitas eran según dónde pertenecía, la sección, grupo que pertenecía, era de un color o de otro. Ponía en la numeración la sección que pertenecía, yo por ejemplo pertenecía a la 18, pues 118, 256, que tenía yo de número de chapa. Y esa chapita te decía el reglamento interno que tenías que llevarla siempre visible para cualquier mando que te pidiera el número. Nosotros aquí no éramos un trabajador, éramos un número. Ellos entraron también. ¿Tú qué número de distintivo tenías? Yo tenía el poner las chapas que como venimos a trabajar... 530. Un 30, está un 32 me parece, ¿no? 118, 356 tenía yo. Hay alguna negra que lleva chispa. A ver. ¿Cómo tiene? A ver si hay una negra. Que lleva chispa, llevábamos la negra. Estás encargado. Estás encargado. Oye, póntela, a ver. Bueno, cuando entrábamos había unos ficheros con una ficha y había que fichar y subíamos arriba que había los vestuarios. Entonces nos poníamos el mono y bajábamos y cada uno ya sabía dónde tenía que ir, ¿no? A la sección y tal. Y entonces pues nos pusimos a trabajar, que por cierto los tiempos eran muy ajustados, ¿no? Que había que hacer mucha producción, porque pues aquí a través de esa puerta entrábamos y dentro era la nave de producción. Pues que aquí que trabajarían por turno 1000 y pico de personas, todo lleno de máquinas y todas las cadenas funcionando, esto tiene una vida impresionante. Vemos esta desolación y es verdaderamente deprimente, ¿no? Da la sensación, como si cerráramos los ojos en esas películas o de esos reportajes que dan en la tele, de aquellas ciudades que han sufrido un bombardeo, ¿no? En el 600 yo estaba en el mascarón, donde se juntan el piso, los laterales y el techo y se suelda. Y entonces eso va para la línea y allí ya hacen otros trabajos. Se pintaba completamente todo manual, a pistola. Allí no había robo, era todo a pistola.
empezando por la imprimación, ¿no? Salía de la cabina de imprimación, pasaba a los hornos, salía de los hornos, iba a la lija, se lijaba y una vez lijado y limpio, pasaba a cabina de color. El ambiente en la cadena de montaje y la imagen que yo he vivido todavía en el 600, pues bueno, fueron las chispas de las soldaduras, los trabajadores cogidos en pinzas para soldar las carrocerías y como un mar de fuegos artificiales. La impresión era realmente impactante porque lo que ahora se hace con robots, entonces se hacía todo manualmente. Incluso pues chapistería, todo era incluso el lija antes que entrar en el horno de secado, era todo pintado, todo con bombas de aquellas que había, lijado a mano, etcétera, etcétera. Por lo tanto sí que se tardaba para que saliera, desde que empezaba se montaba chapistería, bien digo, hasta que salía con el motor puesto y todo, pues se tardaba unos 3 días quizá, aproximadamente. Bueno, el tiempo de fabricación de un coche, contando la mecánica, la carrocería, la estampación y el montaje final, era del orden de 36 a 40 minutos, depende del tipo del modelo que fuese. Eso no quiere decir que saliese un coche cada 45 minutos, sino que el tiempo que estaban los operarios sobre el coche era ese. Estamos ante un SEAT 600 de la primera serie. Este vehículo yo le conseguí a través de una persona totalmente desconocida. Y se puso en contacto conmigo por si me podría interesar un SEAT 600. Pero bueno, hay tanta gente que me llama a mí para ofrecerme SEAT 600 que yo pensé que era uno más, ¿no? La sorpresa fue cuando llegué al lugar donde estaba este SEAT 600 y al verle, pues yo, la verdad, me quedé totalmente extrañadísimo porque yo no conocía ni siquiera este modelo. La llave de contacto esta es una llave original de entonces, de la época, y sirve para... tiene 2 funciones. Tiene la primera función es la de contacto y la otra función es el mando de las luces. De tal forma que al introducir la llave de contacto, pues la primera posición es contacto. Y ahora para arrancar el vehículo, pues tenemos que tirar de una palanquita que tenemos aquí abajo, que al tirar para arriba, pues arranca. Como ves, arranca la primera, como se suele decir en el 600. Y a continuación tenemos la siguiente posición, sería luz de posición. Pasamos, la siguiente posición sería luz de cruce y la última posición es la luz larga. De tal forma que es más fácil de encender y manejar las luces de este coche que un coche moderno. El mantenimiento de este vehículo es un mantenimiento simple. Es decir, circular muy poquito con él, porque circulo muy poco con él, y luego, pues cuando circulo lo hago, pues mimándole. En España lo único que había era la lambreta y el que tenía entonces una motorcito de esta era el Nova Más. Y cuando salió el 600, pues claro, aún fue el golpe más grande porque aquí pocos coches, los pocos que había eran de antes de la guerra y viejos. Desplegaba una expectación tremenda. Era un deseo. Es como cuando pasa una mujer guapa, todo el mundo se la mira. Pues pasaban 600 y todo el mundo se quedaba boca abierto, ¿no? Porque pensaba, pues este puede llegar a ser mío, o una cosa parecida. Y había muchas veces que parabas en un sitio, aparcabas y la gente venía y miraba el coche. Y entonces tú le decías, ¿ves? Y aquí lleva el motor. Y esto, ¿ves? Esto no lo lleva porque lo hemos hecho nosotros para que vaya mejor. Y entonces la gente quería saber el cochecito aquel pequeñito, a lo mejor porque sonaba tan bien, porque era bonito, tener experiencia de lo que era un 600 en aquella época, cuando habían visto muy pocos coches. La gente se da cuenta de que con su nivel, en la clase media, puede aspirar a tener un coche que no ha tenido en su vida. Y de ahí nace la gran demanda y un retraso pues, de 2 años y más de 2 años para tener un coche.
era muy difícil. Había una lista de espera de 3 años en muchos casos. Si no había recomendaciones, claro. Si había una recomendación, a lo mejor se conseguía antes. El solicitante tenía que explicar un poco su historia y su currículum profesional, porque si era desafecto al régimen, pues no tenía SEAT 600. Entonces, normalmente los que lo solicitaban eran hombres, porque las mujeres poco conducían y normalmente eran amas de casa. Si alguna mujer era la que solicitaba, probablemente es porque el marido no estaba en condiciones de pedirlo. Prueba de la demanda era que un fenómeno que los economistas de hoy pues casi ni se lo creerían. Hacíamos los coches con el dinero de los clientes. O sea, el que pedía un coche lo pagaba 3 meses antes. Y nosotros pagamos a los proveedores 3 meses después. O sea que no necesitábamos una perra para hacer coches. Esa situación se acabó con la saturación, evidentemente. Pero eso pone de manifiesto el ansia que había por tener un coche. Se hizo una picaresca que consistía en que muchos se inscribían como solicitantes y luego cuando tenían el coche lo revendían más caro. O sea que tenía un 600 que valía 64.000 pesetas, se pagaba en el mercado negro a 175.000. El primer 600, si no recuerdo mal, lo tuvimos más o menos hacia el año 61. Y creo, por las fotos, que era una matrícula Barcelona 198.000. Color azul. Color azul. En aquella época un 600 costaba unas 65.000 o 70.000 pesetas. Hablando con los compañeros, contar que un peón de la SEAT en aquella época cobraba unas 2.000 pesetas al mes. En aquella época tener un 600 era todo un éxito, pese a que los trabajadores de la SEAT tenían la oportunidad de no hacer tanta lista de espera para tenerlo. Evidentemente la llegada del 600 fue todo un acontecimiento. Tuvimos coche antes que televisión. Lo primero que entró a casa fue el 600 antes que electrodomésticos como la televisión o como la nevera eléctrica. ¿Y qué abrió el 600? Pues abrió la posibilidad que la gente de clase media que estaba progresando, que había una cierta movilidad social, pudiera subirse en un coche de 4 ruedas, viajar los domingos y después de trabajar toda la semana, sábados incluidos, después de hacer horas extras para pagar las letras del 600, pero se sentían muy afortunados, muy modernos y muy ricos. Salían de compañeros de aquí, de fábrica, de Barcelona, y que se iban a Andalucía o a Castilla, y que de una tirada se hacían con aquellas carreteras de hace 40 años, pues con el 600, tardaban 24 horas, lo que sea, y el 600 llegaba. El 600 corría más o menos, pero el 600 siempre llegaba, no dejaba a nadie en la cuneta. Era un coche duro, un coche muy fuerte, fue un coche muy bueno. Los domingueros que hacían, pues se iban con el 600 a descubrir lo que la gente modesta no había visto. No era fácil ir pues a la costa o el interior o a la sierra o lo que fuera. Me sirvió para salir precisamente de mi casa, llevar a mis hijos al campo
enseñarles a moverse por el campo, a correr y tal, vivir un poco en la naturaleza. El coche de los viajes a Andalucía con toda la familia y el canario y el perro, como dicen. El coche que más o menos le dio al obrero un poco de salida a la carretera. Yo hice un viaje entre Murcia y Cartagena con 11 personas dentro. Hay unos 45 kilómetros y hice con pequeños, niños, ¿no? Pero estábamos 5 adultos y 6 críos y fuimos. Y el Tibidabo, de verdad, lo subí con 9 personas. O sea que con el 600 han hecho virguerías, vamos. Servía lo mismo para ir a por hierba para los conejos, el que tenía una granja o el que tenía una huerta, que luego le pegabas un golpe de agua y te servía para ir al teatro o lo que sea. Era un coche para todo. Es un coche pequeñito, es un coche de muy poca potencia, pero se han hecho verdaderas burradas con el 600, ¿no? Yo he oído contar de un vecino que tenía una huerta y la acopló hasta unos arados para arar la propia huerta con el 600. O sea, eso ya, claro, luego decimos que el 600 se calienta. Hay que tener presente la imagen de esas carreteras españolas bajo el sol y encontrarse continuamente con un 600 en el arcén, con la familia fuera del coche intentando dejar que se enfríe el 600, porque era uno de los problemas endémicos del 600, ¿no? Los calentones que se llamaban. Cuando lo tenías unas horas de funcionamiento en rutas largas o en cuestas o con un exceso de peso, pues se calentaba. El motor es trasero, con lo cual la ventilación pues también no es lo mismo que el motor delantero y tal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues le puse, como había muchos casos, un trozo de hierro, una palanca, y llevaba siempre el capó, la tapa del motor, la llevaba siempre levantada, de manera que el flujo de aire fuese mucho más cantidad y entonces se refrigerase mejor. Como era una mecánica tan sencilla que tenía el 600, eran 4 chapas, por decirlo de alguna forma, el motorcito, y ya está. Muchos aprendieron a ser mecánicos del 600. Porque se recuerda que muchos le ponían hasta alambres para adentro para cambiarlo por una cosa que le faltaba y ya está. Es decir, aprendieron mucho cuando se compraron el 600 y pasaban varios años que lo llevaban ya usando, pues había una avería y aprendieron de mecánica en el 600. Se dice que el 600 en cualquier pueblo un herrero le arreglaba. Se dice el herrero porque antes en los pueblos había herreros, ¿no? Más que mecánicos. Y el herrero le arreglaba. Pero es que en realidad para arreglar un SEAT 600 nada más que tenemos que llevar 2 cosas. Una botella de agua, un bidoncito de agua, hoy día ya es anticongelante o sistema de refrigerante, y un par de correas que son las que lleva el vehículo para mover el ventilador. Llevaba lo que eran los palíes, que era tracción trasera, y tenías acoplado en todo lo que parte trasera lo que es el motor, cambio, diferencial y palíes. Y delante solo tenías la ballesta con los 2 amortiguadores de suspensión y la caja de dirección. O sea que lo que era mecánicamente era un coche muy simple pero que no te daba problemas. Bajamos el coche abajo. Mi padre empezó a correr antiguamente con un Alfa Romeo y con un Lancia, con una Aprilia. Estoy hablando de los años 50, 52. En el momento que apareció un coche fabricado en España, que fue el 600, se dedicó a coger el coche y prepararlo y poder correr con el coche fabricado en España en vez de estar con coches del extranjero. Un 600 que de origen tenía 18 o 20 caballos, le llegábamos a sacar 40 45 caballos para que sean competitivos. Entonces hicimos todo el campeonato de España con 600, hicimos copas del campeonato catalán, hicimos gincamas, y dentro del palmarés en el año 60 hasta el 66, pues muchas victorias y muchos campeonatos.
Yo aprendí a conducir lo que me enseñó mi padre con un 600. En el taller que teníamos me decía cómo había que hacer con el freno a mano para hacer un trompo, cómo había que frenar, cómo había que girar y todo. Y yo con 17 años conducía el coche, ya fui campeón de Cataluña con un 600. Bueno, pues aquí tenemos un 600, que es del año 65. Abría de adelante hacia atrás y tenía un nombre que no me acuerdo muy bien cómo se decía, pero tenía que ver algo con las señoras, por cuanto al entrar o al bajar del coche, pues es una postura un poco... Como había tanta hambre sexual, mucha gente, muchos de los hombres estaban locos cuando veían una mujer, empezaban a conducir ya las mujeres. Cuando iba una mujer conduciendo un 600 estaban locos para que parara, y claro, como se abría la puerta delante para atrás, tenía que salir la mujer y realmente se le veían las piernas. Y esa era la cuestión. Después hubo una modificación y ya se abría la puerta desde atrás para adelante. Ahí ya no había manera de nada más. Pero la imagen que yo tengo del 600 es que cuando se empezó a vender el 600, pues por las calles de Barcelona y también por otras calles, pero sobre todo por Barcelona, pues lo único que se veía era una serie de marcas, muy poquitas marcas de coches y 600 en las calles. Claro, mucho menos que ahora, por favor. El 600 tuvo muchos nombres, ¿no? Tuvo nombres que se le conocían a nivel general, como el Pelotilla, la Hormiga, el Bragas, el Orejas. Es decir, esos son nombres generales. Pero luego, el que más o el que menos, casi todo el mundo ponía un nombre propio a sus 600. Realmente el 600 sí que es el símbolo de una época, porque justo cuando salió al mercado, que fue en 1957, es cuando el régimen franquista comenzó a abrirse al exterior. Hubo un tratado económico con Estados Unidos, se acabó el racionamiento que se padecía desde el final de la Guerra Civil. Y eso es lo que desde el punto de vista político significa un cambio trascendental en la política de la época de Franco. Más apertura al exterior, más libre comercio. Hoy somos 30 millones de españoles. Todo es más difícil y la vida, familiar hace 3 siglos, pueblerina hace 2, ciudadana hace 1, solo se puede hoy concebir a escala nacional, sobre la base firme de estos 25 años de paz y de trabajo. Los 25 años de paz ofrecen un vigoroso proceso de reconstrucción y desarrollo y la posibilidad de acelerarlo mediante un plan general para los próximos 4 años. He aquí nuestra ambición: aumentar la renta nacional y proseguir las reformas estructurales necesarias para su más justa distribución. Objetivo 1967. Base de partida: la paz. Pasamos del carro con caballos al 600, pasamos de estar en plena posguerra a los turistas que empiezan a llegar a la Costa Brava o a Marbella o a la entrada de los primeros, suecas, al bikini. O sea, es todo un mundo de cambios que va en paralelo con la presencia o la expansión del 600 como vehículo de masas, ¿no? Lo explotaron muy bien el tema del 600, no solamente de cara en España, sino cara al exterior, porque las primeras exportaciones de coches de SEAT fueron 600, y eso fue también una propaganda muy grande que hizo el régimen. O sea, el 600 en cierta manera en aquellos momentos era pues la criatura, la niña mimada del régimen. En la época de Franco, el 18 de julio se daban unos premios nacionales a las empresas, a los trabajadores, a diversas entidades y personalidades. Y el año 62 se le concedió el título de empresa modelo a SEAT. Estos actualmente son los aparcamientos de la factoría de la Zona Franca,
pero antes estaban dentro del recinto de la fábrica. Y aquí había una piscina. Esta piscina era para las aguas residuales, los baños galvánicos, etc. Pero en una de las primeras visitas de Franco a la fábrica, unos cuantos trabajadores de taller les hicieron ponerse bañador, les hicieron bañarse en la piscina que no era para bañarse, sino era para las aguas residuales, y quisieron dar la imagen de que era una factoría estupenda que tenía hasta una piscina para los trabajadores. En paralelo con los 600, la historia del movimiento obrero en SEAT va creciendo, y creciendo también con el incremento de producción. Quizá porque SEAT necesita mayor número de trabajadores, tiene que hacer contrataciones más abiertas, menos filtradas, y por lo tanto permite que gente, digamos, trabajadores que no sean, digamos, adictos al régimen puedan ser contratados en SEAT. Comenzó la cuestión política con los sindicatos y las comisiones, y la cosa se complicó bastante en la relación, digamos, social entre empresa y representación sindical. En el año 57 hay una detención de un grupo de trabajadores que se organizaban clandestinamente, fueron despedidos. En el 58 hubieron las primeras huelgas, también hubo despidos, y luego ya fue un crescendo en el 62, y a partir del año 70 ya, digamos, se convirtió la SEAT, hasta entonces empresa modelo del régimen, en empresa modelo de los trabajadores. O sea que tuvo un efecto contagio, una influencia en el conjunto de Cataluña y también en el conjunto de España, las movilizaciones de los trabajadores de SEAT. A mí me detuvieron aquí por actividades políticas, y estuve del 70 que me detuvieron hasta el 77 que se consiguió la amnistía laboral. El momento más álgido de luchas en SEAT se dio todavía con el 600 en el 71, en octubre de 1971, donde para reivindicar la readmisión de los compañeros y compañeras despedidos por sus reivindicaciones sindicales, se ocupa la fábrica de la zona franca, porque la empresa, la dirección, no atiende la reivindicación de la readmisión de estas personas, entre las cuales yo también me encontraba. Entonces yo era responsable de la fábrica. Y a las 6 de la mañana me avisa el jefe de vigilancia de que los trabajadores han tomado la fábrica. Me voy y veo que efectivamente está la fábrica parada y que hay un grupo de trabajadores que están pues manifestándose pues para pedir sus reivindicaciones. Y el director general estaba en Madrid y le llamé a las 7 de la mañana. Me dice: ahora voy por ahí. Avise usted al jefe superior de policía y al gobierno civil. Y entran a caballo, entran con tanquetas de presión de agua, y se genera una batalla campal dentro de la fábrica. Los trabajadores, digamos, evidentemente resistimos a los ataques de la policía a caballo, y utilizamos las herramientas que disponemos, que son, pues bueno, los tornillos, las tuercas, para apretarse en las máquinas. Y bueno, hubieron muchos heridos, hubieron policías también heridos, los caballos resbalaban dentro de los talleres y se caían. Y en una de estas, digamos, circunstancias de intervención y de resistencia, pues un policía sacó la pistola, otros también, y pues bueno, dispararon para, digamos, de forma indiscriminada, y una de las personas que fue herida pues falleció, y este era Antonio Ruz Villalba, que era un trabajador de SEAT que murió a consecuencia de los disparos de la policía. Este es el último tipo del modelo 600 que se hizo aquí en SEAT. Este es del año 73. Es de las últimas series. De las últimas series, sobre el mes de mayo o junio del año 73. Ya las diferencias con el otro pues son bastante considerables. Ya los faros,
tenemos este. ¿Ves? Este ya no lleva los aditamentos o los postizos que llevaba el otro, de rejillas, de escudos y tal. Este está tal como salió de fábrica. El último 600 que salió de la cadena de montaje de la factoría, ya hecho, era un 600 blanco, fue en agosto de 1973 y los trabajadores que no estaban de vacaciones y que estaban allí lo despidieron con una pancarta enorme que decía: naciste príncipe y mueres rey. Evidentemente el 600 es una referencia, pero ya es una referencia de coleccionista o de amante del coche clásico, pero ya en el 73 yo creo que tecnológicamente estaba superado. Un hecho particularmente simpático tuvo lugar en el mes de junio en Madrid. Ello fue la presentación del coche 850 especial. Este modelo tiene en líneas generales la carrocería del 850 normal y el motor correspondiente al coupé de este tipo. Une pues a las características normales del 850 el nervio y la agilidad del deportivo. Y lo veía venir. Se estaban fabricando simultáneamente el 600 y el 850. Y la gente se decanta por el 850. Es elemental, ¿no? Yo considero que el 600 es un caso único en la historia del automóvil, porque han transcurrido 30 años y más desde que se dejó de fabricar y continúa circulando tal como era. Fue el primer coche que compró mis padres y la verdad es que desde entonces le empezamos a cuidar y nos quedamos, yo me quedé con él, le pintamos con los colores del Atleti. Todos los detalles que tiene son del Atleti, no puede tener otro detalle que no sea del Atleti, por eso le llevo hasta los sitios. Mira, estas son las primeras camisetas del Club Atlético de Madrid, del estadio, el bombín que nos poníamos los atléticos para ir al partido y claro, luego está adornado con todas esas del Atleti. Le llevo a los partidos, pero te comen de que si quieren hacer fotos con él y muchas veces no le llevo por eso, porque le tengo mimado. Es un coche para mí, pues no tiene precio. Y hoy precisamente es un coche que está valorizado y le pagan muy bien, le pagan de manera fuerte, ¿sabes? A mí me han llegado a ofrecer, sin yo querer hablar, claro, me han llegado a ofrecer el otro día 1,5 millones de pesetas por él. Y yo no le vendo, si esto es mi alhaja. No están enamorados del 600, simplemente las personas más mayores que en su juventud lo llevaron, sino sus descendientes. Se han encontrado chicos, sobre todo chicos, mujeres no he encontrado ninguna. Chicos que enamorados de sus 600 y porque era del padre o del tío o de lo que fuera. O sea que realmente sí que levanta pasiones. Hay gente que está loca por el 600, es decir, hay incluso gente que se pasa todo el tiempo que tiene libre haciendo cosas al 600, bien tuneando el 600, reparando el 600, es decir, le tiene tanto cariño al 600 que si le dicen que tiene que prescindir de algo, prescindiría de cualquier cosa antes que del 600, ¿no? Mi coche, mi 600, es un miembro más de la familia para mí, aunque lo veis cómo está decorado y cómo tiene la cantidad de detalles, aún así he querido que conserve todo lo que es 600, es decir, no he querido desfigurarlo, sino que todo es 600. Incluso he querido guardar en las ruedas el aro blanco, que en aquella época se llevaba mucho en los coches de aquellos tiempos, y le he querido mantener ese aspecto antiguo del coche. Todo el interior es moqueta también hecha a medida. Tiene un volante especial como es este, porque evidentemente no es el volante del SEAT 600. Tiene un mueble
antiguo, un radio antiguo también, una Philips. Voy a enseñaros el motor, que aunque como se puede apreciar está un tanto singular, decorado, pero es motor 100% SEAT 600. Hay algunas cosas curiosas dentro del motor, por ejemplo, como puede ser esto, que simplemente son tapones de botes de colonia. Estos detalles de piedras preciosas, que hay en infinidad de ellas en todo el motor, y también dentro del motor van las placas, 20 o 20 y tantas placas de premios o concentraciones, pues que me ha parecido bien colocarlas en este habitáculo y tenerlo ahí como algo curioso del coche. Los Club 600, que hay, todos los apasionados del 600 se van uniendo en las distintas partes de España, y hay 33 clubs en España y uno en Portugal, y en 1997, que se cumplieron los 40 años de que salió el 600 al mercado, en Martorell se hizo una concentración de 600 que se pretendía que llegara a 600 coches. No se alcanzó, pero faltó muy poco. Cuando nosotros vamos por ahí a los sitios con ellos, pues la verdad que llama mucho la atención. Pero yo siempre he pensado, bueno, llama la atención a los mayores. Es algo que se comprende por los recuerdos que trae a la gente, lo clásico de la gente. Yo tuve uno, yo tuve esto, eso es lo clásico, ¿no? Pero la pregunta mía es, ¿y los niños? ¿Y los niños de 4 o 5 años? Esos no han conocido nunca un 600. En muchos casos es la primera vez que los ven. Y les sigue llamando la atención exactamente lo mismo. Luego, yo siempre digo, el 600 tiene algo especial.